Amigas y amigos, continuamos con la mesa de trabajo número 4, experiencias post-penitenciarias, con la moderación de la maestra Helenka Tapia Mendoza, a quien dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sé que ha sido una jornada muy maratónica. Apenas seguramente traían ya el bocado en la boca y ya nos seguíamos de regreso, pero les agradecemos de verdad esta constancia, esta ímpetu y esta energía que nos han demostrado estos 2 días de este nuestro segundo Congreso Nacional Penitenciario. Bueno, les agradezco mucho a nuestros ponentes de esta tercera mesa, que son experiencias postpenitenciarias. Estuvimos un poco escuchando a la maestra Rocío, a la mesa de la maestra Rocío, respecto de los modelos, algunas propuestas, algunas cosas que ya se están implementando, pero que están todavía en una proyección. Nuestros ponentes del día de hoy nos van a abordar también desde la otra lógica, la visión de las experiencias, algo que ya se ha caminado y que en cierta forma, pues con ese proceso que va avanzando, tenemos inquietud en también conocer cómo ha funcionado estos ensayo y error. Y me voy a permitir escucharlos a cada uno de nuestros ponentes. El tiempo a veces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? No es muy amigable con nosotros, que más quisiéramos que fuera mucho más extenso nuestro congreso y pudiéramos estar escuchando mucho más a cada uno de ellos, pero voy a tener que ser implacable. Son 7 minutos, lamentablemente sé que tienen muchísimo más que decir. Son 7 minutos, estas ponencias nos están viendo a través de nuestra plataforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también de la plataforma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces, pues vamos a avanzar. Como comentaba, permitiré que cada uno de ellos pase, vamos a abordar algunos puntos para hacer énfasis, pero continuando de nuestra mesa, vamos al tema justamente de las relatorías de estas jornadas. Entonces, para no tener tan cerquita esta repetición o este énfasis tan cercano, vamos a permitir que las relatorías se aborde justamente lo que en esta última mesa también se platicó, así como en el resto. Bueno, siendo así, me voy a permitir dar paso a nuestra invitada, la doctora Cristina Eugenio Pablo Dorantes. Voy a leer a cada uno de ellos en el momento previo a su intervención. Ella es catedrática justamente de la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma también del Estado de México y maestra en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios por el Centro Jurídico Universitario. Además, por supuesto, de licenciada en Derecho y además tiene muchísima experiencia en el ámbito tanto penal como penitenciario. La ponencia que ella nos va a presentar el día de hoy es sobre el juez de ejecución. Y sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida. Doctora, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a pasar porque el tiempo es muy rápido. Buenas tardes, soy Cristina Pablo, soy adicta a la seguridad ciudadana. Este trabajo es presentado no tanto como una experiencia, es una propuesta que se realice precisamente por todo lo que necesitamos en cuanto a el juez de ejecución de sentencias. ¿Por qué tanta importancia? Porque necesitamos saber qué beneficios, todo lo que se tiene que hacer en este ámbito postpenitenciario y estamos trabajando desde el ámbito académico. La seguridad ciudadana es un programa de estudios superiores impartido por la Universidad Autónoma del Estado de México desde el 2008. Centra el concepto de seguridad ciudadana totalmente distinto a lo que es la seguridad pública. Nada más recordemos que la seguridad ciudadana es antropocéntrica y la seguridad pública es estatocéntrica. Por lo tanto, es muy importante conocer lo que venimos trabajando en materia de seguridad ciudadana.
Ya lo han comentado en las otras ponencias que hemos escuchado en cuanto a la capacitación, pero yo estoy convencida que lo que tenemos que hacer es en la formación del personal penitenciario. Necesitamos no solamente capacitarlo, sino formarlo como tal. Sí hemos tenido experiencias en cuanto a la línea de acentuación de nuestros egresados de esta licenciatura, precisamente por la formación que tienen. La seguridad pública, como sabemos, es una función a cargo de la Federación y, sin embargo, la seguridad ciudadana va más allá de lo contemplado por la Constitución Política de nuestro país, al ser parte de la evolución en América Latina de los estados autoritarios a estados democráticos, donde el término hace referencia a la seguridad primordial de las personas. Es por esto que el perfil de egreso del licenciado en Seguridad Ciudadana se establece como objetivo principal el respeto a los derechos humanos. Aquí vemos algunas de las materias que los alumnos toman en esta licenciatura: Derecho Constitucional, Procesal Penal, Derecho Procesal Penal, Psicología Criminal, Sociología Criminal, etcétera. Tenemos una línea de acentuación que es donde precisamente se refiere a todo lo que es el sistema penitenciario. Evaluación del sistema penitenciario, programas de reinserción social, evaluación de programas de justicia para adolescentes, monitoreo de la reinserción social y laboral, el marco normativo en reinserción social. Este concepto de seguridad ciudadana que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explica el preámbulo de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana, por lo tanto del desarrollo humano, e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuenta con la historia y la estructura del Estado y la sociedad, las políticas y programas de los gobiernos, la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con la función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobiernos. Qué bueno que me tocó en la tarde, porque en la mañana yo venía todavía muy sensible. El objeto de estudio de la licenciatura en Seguridad Ciudadana es el combate al delito y la atención a los problemas de violencia, delincuencia y criminalidad que se enfrenta a la sociedad. Después les presento un análisis que se hizo. Este trabajo no lo hice yo sola, es de una egresada que se tituló precisamente con la figura del juez de ejecución de sentencias, el perfil profesiográfico del licenciado en Seguridad Ciudadana como juez de ejecución de sentencias. Sabemos que en esta evolución del juez de ejecución de sentencias es algo que se peleó por parte del Poder Judicial cuando se judicializa esta figura de que no solamente sea administrativamente quien otorgue los beneficios, sino que sea un juez. Y sabemos que uno de los poderes donde exigen la formación del licenciado de Derecho es el Poder Judicial. He de decir que mi formación es de licenciada en Derecho, como escucharon en mi deformación es la criminología, porque ya se ve como una deformación, y como me presenté, soy adicta a la seguridad ciudadana. Entonces, toda este cambio que se debería de dar, tenemos que abrir el espacio como abogados a esta área de la seguridad ciudadana. Entonces hacemos un análisis de las materias. Este fue un trabajo que se hizo, que se presenta como una postura para que el perfil profesiográfico en el Estado de México del juez de ejecución de sentencias se exija que sea un licenciado en Seguridad Ciudadana. Entonces hicimos una comparativa relativa a la necesidad, a lo que nos establece el juez, aquí aquí la necesidad del juez de ejecución de sentencias, las unidades de aprendizaje que tienen la licenciatura en Seguridad Ciudadana, las unidades de aprendizaje que tiene la licenciatura en Derecho en la UAMX y la unidad de aprendizaje de la licenciatura en Derecho de la UNAM. Y podemos ver que aquí, por ejemplo, conocer los principios rectores del sistema penitenciario. Aquí tenemos las unidades de aprendizaje, marco normativo en reinserción social, que es optativa, marco normativo en seguridad ciudadana, pero ni en Derecho, en la UAM, ni en la UNAM se cuenta con estas materias. Garantizar que las sentencias condenatorias se ejecuten en sus términos y aplicar criterios favorables, que es una necesidad del juez de ejecución. En la licenciatura en Seguridad Ciudadana tenemos penología y arbitrio judicial, que dicho sea de paso es la materia que no dejaré. Y en la UAMX en Derecho no se da y en la UNAM es optativa. La necesidad del juez tener dominio sobre su proceso penal, aquí tenemos que sí está todo lo teoría del delito, teoría de la pena, etcétera, ¿no?
Aquí, por ejemplo, poseer habilidades para realizar informes estadísticos específicos. Nosotros tenemos estadística descriptiva y estadística inferencial como estadísticas que llevan las ciencias sociales. En Derecho, en la UEM y en la UNAM no se cuenta. Conocer técnicas de entrevista, que lo escuchamos en las ponencias anteriores cuando hablaban de los policías, en cuanto a estas técnicas de entrevista que se tiene para aplicar con los internos o bien en audiencias que les corresponda. Nosotros sí tenemos entrevista en seguridad con cámara Gesell, etcétera. En las otras licenciaturas no se cuentan. Sistemas de información geográfica. También aquí la actividad del juez que trasciende en el ámbito legislativo, en Derecho no tenemos, en la UNAM son optativas y nosotros tenemos desarrollo de políticas en materia de seguridad comparadas en seguridad pública. Y así vemos toda esta relación de unidades de aprendizaje en las cuales se cubren con los perfiles de licenciado en Seguridad Ciudadana y no así en los de Derecho, que es lo que exige la normatividad para poder ser juez de ejecución de sentencias. Las que son de esta línea de acentuación que es reinserción social, pues encontramos monitoreo de la reinserción social y laboral, programas de prevención del delito con normativa en prevención del delito, volvemos aquí a encontrar penología y árbitro judicial, todas estas materias. Estas es unas tablas comparativas que hicimos con estas licenciaturas y vemos que algo que me ha funcionado, uno que está tan metido en estas cuestiones de cuestiones de los sistemas penitenciarios, que cada vez ha aumentado el interés de los alumnos por entrar a esta línea de acentuación de sistemas penitenciarios que se llama línea de acentuación de reinserción social, porque también está la de procuración de justicia, intersectorial y participación ciudadana y prevención del delito. Sin embargo, ha tenido cada vez más aceptación la línea de acentuación de reinserción social y afortunadamente hemos generado una gran vocación por los estudiantes que están inclinados a esto. Entonces, el perfil que debería de tener para una experiencia, para poder otorgar mejores los beneficios que se pueden ya entregar en un momento dado y el seguimiento que se les debe de dar también como juez de seguimiento de la ejecución de sentencias, todo este tratamiento postpenitenciario, los estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana pues son los más idóneos. Esta es una propuesta que se hace a nivel estatal, pero ¿por qué no hacerla a nivel federal? Bueno, ampliar esta licenciatura ya se imparte en otros estados de la República, no está con estas líneas de acentuación, pero sí se les forma con conocimientos más relacionados con el sistema penitenciario, desde la evaluación, desde todo lo que tiene que tener el sistema penitenciario. Muchas gracias. Soy Cristina y soy adicta a la seguridad ciudadana. ¿Verdad? Excelente, doctora, que justamente actualmente es la coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, súper idónea para el lugar en donde está. Y además, yo creo que siempre es importante formar a las personas en aspectos que son muy necesarios. Lamentablemente, nuestro contexto social, nuestro contexto de seguridad en este momento demanda especialistas, demanda personas que tengan esta visión y sobre todo prevenir para no tener que llegar a aspectos penitenciarios ni postpenitenciarios, justamente frenar todo en el momento previo. Muchísimas gracias, doctora. Pues no quitaré más tiempo a nuestra siguiente ponente, la licenciada Patricia Aguilar López. Ella es psicoanalista del Centro de Investigación de Estudios Lacanianos, Asociación Civil, con una experiencia clínica bastante amplia, justamente en la preparación. Es licenciada en Educación Especial en Menores Infractores y licenciada en Psicología. La ponencia que va a presentar justamente va encaminada al tema de intervención en estas fases postpenitenciarias. Muchísimas gracias, licenciada, pues es suyo el micrófono. Gracias, adelante. muy amable. Bueno, esta es una visión totalmente diferente a lo que hemos escuchado, ya que es la situación psicoanalítica. Desde Freud. Desde Freud se preguntó ¿por qué delinquen? Los sujetos, ¿por qué delinquen? Los que delinquen por conciencia de culpa. Un artículo de Freud desde 1916. Con mucha frecuencia en sus comunicaciones sobre juventud, en particular los años de la prepubertad, personas que posteriormente no cometen conductas antisociales,
Me informaron acerca de ciertas acciones prohibidas, de que se habían hecho culpables. Entonces, ladrones, fraudes y aún incendios deliberados. Yo solía desechar esas indicaciones diciendo que es bien conocida la debilidad de las inhibiciones morales en ese periodo de la vida y no procuraba insertarlas dentro de una concatenación más significativa. Pero a raíz de casos más claros y accesibles en que los enfermos cometían tales faltas mientras se hallaban bajo mi tratamiento o eran personas que hace tiempo habían pasado su juventud, me vi llevada a estudiar más a fondo estos sucesos. El trabajo analítico trajo entonces, en sorprendente resultado, tales fechorías se consumaban sobre todo porque eran prohibidas y porque a su ejecución iba unido cierto alivio anímico para el infractor. Este sufría de una acuciante conciencia de culpa, de origen desconocido, y después de cometer una falta, esa presión se aliviaba. Por lo menos, la conciencia de culpa quedaba ocupada de algún modo. Por paradójico que pueda sonar, debo sostener que ahí la conciencia de culpa existía a la falta, que no procedía de esta, sino que a la inversa, la falta provenía de la conciencia de culpa. A estas personas es lícito designarles como delincuentes por conciencia de culpa. Algo han de haber escuchado ustedes, sobre todo aquellos trabajadores en el área técnica. Un poquito más adelante les voy a decir cuáles son aquellos delincuentes por conciencia de culpa y otros que no lo son. La preexistencia de esta última, desde luego, había podido demostrarse por toda una serie de otras manifestaciones y efectos. Pero el trabajo científico no se termina al establecer un hecho curioso. Es preciso responder a otras dos preguntas. ¿De dónde proviene ese oscuro sentimiento de culpa anterior a la conducta? ¿Acaso es posible que una causación de esta índole tenga una participación importante en la comisión de delitos? El examen de la primera pregunta promete brindarnos información sobre la fuente del sentimiento humano de culpa en general. El resultado regular del trabajo analítico fue que este oscuro sentimiento de culpa brota del complejo de Edipo. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Pero el psicoanálisis hace una abstracción de ese complejo llamado complejo de Edipo por Freud. Es una reacción frente a los dos grandes propósitos delictivos, el de matar al padre y el de tener comercio sexual con la madre. Por comparación a estos dos, en verdad, los delitos cometidos para fijar el sentimiento de culpa eran un alivio para los martirizados. Es cuando pasan al acto. Es preciso recordar aquí que parricidio o incesto con la madre son dos grandes delitos de los hombres, los únicos que en sociedades primitivas son perseguidos y abominados como tales. Y cumple recordar también el supuesto a que otras indagaciones nos han llevado a saber que la humanidad ha adquirido su conciencia moral, merced al complejo de Edipo. Responder a la segunda pregunta sobrepasa el trabajo psicoanalítico. En ciertos niños pude observar, sin más, que se vuelven díscolos para provocar un castigo. Y cumplido quedan calmos y satisfechos. Y recuerdo una vivencia como maestra de primaria. Dice un niño: maestra, pégame porque no hice la tarea. Ah, perfecto. Cumplido quedan calmos y satisfechos. Una ulterior indagación analítica a menudo nos pone en la pista del sentimiento de culpa que les ordena buscar el castigo. En cuanto a los delincuentes adultos, es preciso excluir, sin duda, a todos aquellos que cometen delitos sin sentimiento de culpa.
ya sea porque no han desarrollado inhibiciones morales o porque en su lucha contra la sociedad se creen justificados en sus actos. Pero en la mayoría de los otros delincuentes, aquellos por los cuales en verdad se han hecho los códigos punitivos, una motivación así de sus delitos, muy bien, podrían entrar en cuenta, iluminar muchos puntos oscuros de la psicología del delincuente y proporcionar la punición un nuevo fundamento psicológico. Un amigo me ha hecho notar después que el delincuente, por conciencia de culpa, era conocido también por Nietzsche. La preexistencia del sentimiento de culpa y el recurso a la falta para su racionalización son patentes de los aforismos de Zaratustra sobre el pálido delincuente. Los que hayan leído a Zaratustra sabrán a qué me refiero sobre el pálido delincuente. Dejemos a la investigación futura el decir cuántos delincuentes han de contarse entre estos pálidos. El Centro de Investigación de Estudios Lacanianos, que es la asociación civil a la cual yo pertenezco, propone una terapia psicoanalítica para los sujetos que cometieron un delito y han concluido su pena de prisión, o para aquellos que se encuentran en algún programa de beneficio de libertad anticipada. Acceder a una terapia psicoanalítica y no a otras terapias que se centran en la modificación de la conducta hace posible la búsqueda del sentido, del porqué de la comisión del delito, ya que los sujetos que delinquen se encuentran en ello una satisfacción erótica. De acuerdo con lo anterior, proponemos un tratamiento psicoanalítico de estabilización, que Freud lo llamó entrevistas de ensayo. Estabilización con duración de 6 meses. Se trata de brindar una experiencia única para los sujetos que han cometido un delito, dado que el tratamiento analítico es la cura por la palabra. Vía regia para que estas personas encuentren el sentido de su vida y la posibilidad de crear nuevas estrategias que le permitan alcanzar su bienestar acorde con el objetivo de lograr su reinserción social efectiva, tomando en cuenta que el psicoanálisis es uno por uno, que el psicoanálisis reconoce que el sujeto es de pleno derecho. Es decir, cuál ha sido su participación antes y después de la comisión del delito. Y es a cada uno, y es uno por uno, que pueda hacer este tipo de análisis más profundo. Gracias. Licenciada Aguilar, muchísimas gracias. Es destacable justamente entender la historia de las personas, por qué delinquen, y justamente intervenirlos una vez que salen de prisión, y también durante, por supuesto. Entonces, todos estos proyectos, más que proyectos, ya llevados a cabo también por la Asociación Lacaniana, es bastante interesante justamente llegar a entender el porqué y no solamente estigmatizar, no solamente discriminar, sino ayudar, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, vamos a continuar con esta mesa. Vamos con la licenciada Laura Morales Acuña. Ella es licenciada en Seguridad Ciudadana por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es académica de esta Universidad Mexiquense de Seguridad. Es secretaria también del Colegio de Licenciados en Seguridad Ciudadana y Gobernanza, y ella nos va a presentar un tema bastante interesante, justamente la vulnerabilidad en casos de hijos de mujeres recluidas en prisión en el Estado de México. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Les recuerdo que tienen 7 minutos. Yo sé que a veces esto quisiéramos extendernos muchísimo más, y sobre todo porque hay mucho más que decir, pero le agradezco atenerse al tiempo. Le agradezco. Adelante, por favor. Okay. Muchas gracias. Pues gracias a todos que están aquí, me permiten este espacio. Pues como tal es un honor para mí presentarme, ¿no? ¿Por qué? Porque esta investigación como tal para mí es, digamos, como todo, ¿no? Aquel que ha realizado un tipo de actividad así, es como ese producto que puedes dar y que
hoy lo puedas ver reflejado, que puedas incluso expresar esta vivencia y sobre todo cuando se trata de menores de edad. Efectivamente, soy licenciada en Seguridad Ciudadana, me comparte mucho la maestra Cris este gusto por el tema de la reinserción social, ¿verdad? Y bien, pues como tal, quisiera yo leerles esta pequeña frase específicamente de una reclusa con la cual trabajé, y cual me dice: me sentenciaron por un delito que cometí, pero nadie se pone a pensar qué fue el resultado de todo lo mal que yo vivía. Nadie piensa en los maltratos y vida mal, nos juzgan sin escucharnos, además de que no solo nos castigan a nosotras, sino a nuestros hijos. Realmente es un infierno no saber de ellos ni verlos, pero igual a las autoridades creo que eso no les interesa. Es uno de los tantos testimonios que quizás podemos escuchar de todas estas mujeres. ¿Y por qué específicamente mujeres? Bueno, pues porque precisamente, ya lo decían algunos compañeros ponentes, este grupo de mujeres son, digámoslo así, olvidadas hasta cierto punto por esta sociedad, por estas familias que incluso las estigmatizan, ¿no? Además de eso, vamos a tomar en cuenta que pese a que tenemos una reforma en nuestro sistema de justicia, se sigue como tal castigando el delito únicamente, ¿no? Y específicamente digo, si lo vemos de esa manera, está bien. Pero ¿y entonces qué pasa con los hijos? Ellos también al final del día van a terminar siendo víctimas colaterales del mismo delito, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque está bien, o sea, hablamos de estos hijos, o se ha hablado mucho de estos hijos que viven dentro de las cárceles con ellas, ¿no? Pero ¿y qué hay de los que se quedan fuera? ¿Qué hay de las vivencias? ¿Qué hay de su estado social, de su estado económico, de su estado psicológico incluso, que pueden presentar, ¿no? Y entonces es así como noto muchos o varios resultados de ellos, varios testimonios, y específicamente solo tomé 3. ¿Por qué 3? Porque finalmente es representativa esta investigación. Digamos, hasta cierto punto el medio no me permitió para hacerlo estadístico. Y específicamente haciendo esta investigación me doy cuenta que estamos adolescentes en estos temas de vulnerabilidad, en específico de estos menores, cuando también incluso ordenamientos u organismos internacionales nos piden o le piden a México que tenga un censo por lo menos de estos tantos menores que existen. ¿Por qué? Bueno, pues porque se supone que debemos de velar como Estado por este interés superior del menor. ¿Y entonces qué hay de ellos? Cuando te das cuenta que recibes todos estos testimonios, infinidad de violaciones hacia estos menores que van desde los 2 años hasta los 6, carencias económicas. ¿Por qué? ¿O derivado de qué? Bueno, pues es que resulta que el papá de estos menores o bien no existía antes de que la mujer fuese encarcelada, o bien como tal, pues como que se hacen los que ya no los conocen, ¿no? Y entonces queda en esta vulnerabilidad económica todavía el menor. Además de que muchos de estos menores presencian la detención brutal de la mamá. Muchos menores siendo o estando en este evento, pues no regresan ni siquiera a casa, ¿no? Es lamentable que nosotros como sociedad también sigamos haciendo que no vemos esto, ¿no? Y entonces es precisamente por eso que hay que hacerlo visible. Hay que dar ese portavoz de este grupo vulnerable. Si de por sí nuestro artículo primero nos los dice, ¿no? Nos los pone así como tal, como grupo vulnerable, a los menores de edad, las mujeres por su propia condición. Y entonces todavía a eso le agregamos el hecho de que nosotros nos hagamos como que no los vemos. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad, no? ¿Qué estamos haciendo como especialistas? ¿Qué estamos haciendo como licenciados, como generadores del conocimiento? Y entonces es por eso que, bueno, pues esta investigación como tal, bueno, pues propone
que se haga atención o que se haga atención o que se dé atención a este grupo de menores, específicamente a través de programas. ¿Por qué? Porque ya varios autores lo dicen y varios aquí de los compañeros lo dicen y lo señalan. No basta solamente con hacer y generar leyes y leyes y leyes, hay que accionar. Y entonces es esa una de las propuestas que se dan en esta investigación. Además de que, bueno, pues se haga un trabajo conjunto, no solamente de abogados, no solamente de psicólogos. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un trabajo integral de varias ciencias, de varias disciplinas para atender y apoyar a estos grupos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque además de todo hay que dar ese acercamiento de los menores con las madres. ¿Y esto, bueno, pues para qué? Está comprobado que el hecho de que la mujer que está recluida en algún centro y tener el apoyo y tener el acercamiento con sus hijos, es evidente que va a ayudarle a su reinserción social. Esa reinserción social que como sociedad tanto también buscamos, tanto también queremos. Y bien, pues eso es lo que hasta cierto punto les pudiese yo compartir. Muchas gracias por escucharme y bueno, pues quisiera yo seguirles platicando específicamente de la experiencia de este gran trabajo. Sin embargo, bueno, pues el tiempo ya nos apremió. Muchas gracias. Este tema es particularmente interesante. Las propias reglas Bangkok en el artículo, en la regla número 2 nos dice, realmente las mujeres cuidadoras, las mujeres que son las únicas proveedoras, necesitan realmente estar privadas de la libertad. Justamente muchas veces se enfocan al tema de la consecuencia obviamente del delito, por supuesto que necesita un castigo, pero ¿qué pasa con esos menores, no? Es justamente el interés superior de la infancia, algo que constitucionalmente tenemos y que debemos procurar por todos los medios garantizarles. Y mucho de ello se logra con que las mujeres estén al cuidado de los hijos, porque justamente como comenta la licenciada, a veces no solamente apresan o sentencian a la madre, también se van los dos padres y se quedan a la buena de Dios los hijos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, nos gustaría que nos compartiera también en dónde podemos consultarlo, porque seguramente al igual que muchos de los trabajos que se han presentado tanto en esta mesa como en el Congreso, van a ser de mucha inquietud y quizá generen líneas de investigación a otras personas que estén interesados en el tema. Muchas gracias, licenciada. Pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestra última ponencia de este primer bloque de la mesa con el doctor Luis Manuel Jiménez Munguía. Él es, adelante por favor, él justamente es médico por la Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto, si lo pronuncié bien, espero que sí. Es diplomado en Medicina Legal por la Secretaría de Salud y cuenta con una maestría en Administración de Hospitales por la ULA. Es director actualmente de Medicina Legal y Servicios Médicos en Centros de Rehabilitación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y nos va a presentar esta ponencia del sistema postpenitenciario en México. Muchísimas gracias. Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias. Primero agradecer la invitación por parte de la doctora Ruth Villanueva. La verdad es un honor que esté por acá, compartir con la maestra Elenka Tapia. Muchísimas gracias y con los miembros también de la mesa y encontrarnos a grandes amigos y a grandes amigas, sobre todo la maestra Clementina, que me ha tocado trabajar durante mucho tiempo. Ya llevo como 12 años en el sistema penitenciario, específicamente en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en donde a nosotros en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud, pues dicen que la salud cabe y la salud cabe en todos lados sabiéndola acomodar. Y efectivamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es la que se encarga de la salud de las personas privadas de su libertad al 100% y 24 horas. Somos la única parte en la Ciudad de México donde nos encargamos de la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Uno de los puntos que me gustaría hablar, y voy a tratar de apresurarme porque hay mucho trabajo y es un trabajo de 12 años, los cuales 7 minutos probablemente no me alcance, pero sí el tema hay que generar un modelo de atención. Y es un modelo de atención, ¿por qué? Porque el modelo de atención viene y tiene que estar basado en el artículo 4º constitucional, en el artículo sobre todo el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho de salud para todos.
No es un derecho de salud que se corte al entrar a un sistema penitenciario, que se encargue cuando se tiene alguna medida restrictiva. El derecho a la salud tiene que ser igual para todas, para todos. Y antecediendo todo lo que nos comentaron mis compañeras, pues tenemos que tener programas específicamente en salud mental, para las madres, para las embarazadas, para las personas de tercera edad, para diferentes grupos y sobre todo los niños que viven en la cárcel con sus mamás. Como ya lo comentaba, este derecho a la salud nos tiene que ser basado en los principios éticos y científicos de la práctica médica y en cumplimiento con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y, por supuesto, darles la calidad. La misma atención que podemos dar afuera, tenemos que darla adentro, por supuesto. Es un gran tema. La Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual se emitió, bueno, tuvo que echarse a andar a partir de 2016 y nos daba hasta el 30 de noviembre del 2018, pues nos obligó y nos obliga a todo el Estado a estar de forma permanente en todos los centros de reclusión. Ya no solamente como si queremos participar, sino que tenemos que estar de una manera obligada. O sea, tenemos que ser el gobierno, el Estado, tenemos que ser unos entes coadyuvantes, pero sobre todo de forma permanente. Y esto es lo que hacemos y deberíamos hacer todos en Secretaría de Salud, tanto federal como las locales. Este fue publicado, por supuesto, lo que comentaba es recibir asistencia médica preventiva y curativa en el tratamiento para el cuidado atendiendo necesidades propias de edad, sexo, en unidades médicas que brinden atención. Específicamente lo marca en la ley en atención para mujeres con atención para menores, atención pediátrica, atención ginecológica y en los lugares que se requiera sobre todo atención de urgencias. Me voy a ir un poquito rápido. El artículo 36 nos habla específicamente sobre las mujeres privadas de su libertad con hijas o hijos, ¿sí? En donde nos refiere que las instituciones públicas del sector salud tienen que estar dentro de los centros de reclusión. O sea, no es un tema ya de que si deseo o no deseo, es un tema que tienen que estar dentro en centros de salud, unidades médicas, centros hospitalarios, pero manejados por personal, material e insumos proveídos por el Estado, sobre todo por la Secretaría de Salud. La población actual de la Ciudad de México, de las personas que se encuentran privadas de su libertad, aproximadamente son 23,000 personas al día de hoy, distribuidos en 19 centros, adultos y los adolescentes en comunidades en conflicto con la ley, que tenemos en la Ciudad de México, y a todas estas personas son nuestros pacientes y tenemos que atenderlos. Las principales causas de enfermedad al interior de los centros de reclusión es exactamente lo mismo que en un centro de salud o en algún hospital para población abierta: infecciones respiratorias, gastroenteritis, enfermedades acidopéptica, diabetes, hipertensión arterial, caries, traumatismos, tuberculosis, cáncer, así como las principales causas de mortalidad, complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas, secundarias instrumento punzocortantes, traumatismos y bronconeumonías, así como todo lo traumático. Bueno, el año pasado hicimos solamente 16,490 referencias a los hospitales de la red de la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Atenciones fuera de los centros de reclusión. En los hospitales que tiene la Secretaría de Salud, Joco, Balbuena, Ticomán, Rubén Leñero, 16,000 pacientes salieron para seguir su tratamiento al exterior de los centros. En los servicios médicos que ofertamos adentro de las unidades médicas, como se puede apreciar, medicina general, odontología, enfermería, trabajo social, medicina legal, atención de urgencias, planificación familiar, psiquiatría, psicología, rayos X, laboratorios y demás estudios y programas para detección. Por supuesto, tenemos las atenciones principalmente para los niños, atención odontológica para niños y, como ya hice, un tema muy especial y específico que casi nunca se ve y es muy olvidado a veces: la salud mental para los pacientes privados de su libertad. ¿Por qué hago énfasis? Porque estamos viendo el antes, el durante y, por supuesto, el después. Tenemos que llevar este programa y darle seguimiento. Los programas psiquiátricos en Cebarepsi o en Tepepan para pacientes con esquizofrenia, déficit cognitivo, población antisociales, y sobre todo con este tipo de programas donde podemos atenderlos como programas de teatro, psicoeducativa, hidroponía, rodando en Cebarepsi, diferentes tipos de
de programas que tenemos al interior. Por supuesto, tenemos asociaciones civiles que nos apoyan. Este es un programa muy bonito en Tepepan donde les dan yoga a las pacientes privadas de su libertad. Y nosotros generamos jornadas de salud. Estas jornadas de salud se llevan cada 15 días en todo y cada uno de los centros. Estas jornadas de salud lo que tratamos de hacer es llevarle directamente a los dormitorios, directamente a los patios, directamente donde la población a veces no puede llegar a los servicios médicos, a la unidad médica, por cualquier situación del sistema penitenciario. Lo que tratamos de hacer es estar junto con las jurisdicciones sanitarias, los diferentes programas que tenga la Secretaría de Salud, detecciones de diabetes, hipertensión, VIH, tuberculosis, etc. Esas son algunas imágenes de las jornadas de salud al interior de los centros de reclusión, sobre todo el tema de vacunación, atención odontológica, detección signos vitales, laboratorios, atención psicológica. Llevamos los medibuses, tanto de químicas, laboratorios, mastografías. Alguna asociación civil que nos ayuda se llama SMILE, Prevención del Cáncer, habla sobre el cáncer tanto en hombres como en mujeres. Con diferentes programas, como ya lo comentaba, prevención, detección y atención a personas privadas de su libertad en todos los centros y en comunidades de adolescentes. Tenemos un programa de ingreso. El programa de ingreso es que a toda persona que llega a un centro de reclusión, desde que entra se les realiza un certificado de estado psicofísico y se programa para realizarles detecciones principalmente de tuberculosis, diabetes, hipertensión, VIH y sobre todo ansiedad, depresión e ideas suicidas. En estas campañas de salud, bueno, uno de los resultados que hemos tenido es que el 60% de la población que llega a un centro de reclusión no se conocía enferma o no había sido atendido cuando estaba en libertad hasta que estuvo en un centro de reclusión. Por supuesto, la clínica de VIH, que está en la penitenciaría de Santa Marta, y nosotros junto con el Instituto de Reinserción, en la Ciudad de México contamos con un Instituto de Reinserción en donde le damos seguimiento a todos los pacientes que están al interior de los centros de reclusión. Mandamos el resumen clínico tanto con los tratamientos, el medicamento que deben seguir cuando ya estén en el sistema postpenitenciario y los canalizamos a los centros de salud y a los hospitales. Esa es parte donde queremos cerrar la pinza para poderlos atender en los centros de salud o en los hospitales de la Ciudad de México. Pues por mi parte sería cuanto. Muchísimas gracias por la atención. Creemos que es un área de oportunidad que se tiene que invertir y tenemos que tener mucha más capacitación y sobre todo muchísimo más apoyo. Y gracias por este espacio, en verdad. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, sabemos que las disculpas son insuficientes cuando queremos escuchar mucho más a nuestros ponentes, pero también, pues, ¿qué más, verdad? Quisiéramos. Nada más destacando un poco justamente la regla Nelson Mandela, ¿no? En la regla número 25 que nos dice justo evaluar, promover y dar continuidad a los tratamientos, es lo que estamos logrando con esta experiencia postpenitenciaria que nos viene a platicar el doctor en esta ocasión. Y cerrar esa pinza, porque también la atención médica y psiquiátrica es algo muy importante, la psicológica, que precisamente es algo que no se atiende, yo creo que con la seriedad de vida. Entonces, sí es importante, por supuesto, la salud física, esta continuidad, muchas veces la salud física es una consecuencia de estas situaciones no atendidas en lo psicológico o en lo psiquiátrico, pero yo creo que sí es importante, una vez que las personas que se encuentran fuera, darles ese tratamiento, ese seguimiento. Bueno, vamos a hacer la entrega de los reconocimientos de este primer bloque. Vamos a tener 2 bloques en esta mesa también, nada más que justo como yo les prometí, va a ser un poco maratónico para que podamos dar también continuidad a nuestra relatoría de todas estas jornadas que hemos llevado a cabo. Bueno, sin más, voy a hacer entrega a nuestras personalidades que hoy nos acompañan en esta mesa. Doctora Cristina Eugenia Pablo, por favor. Un aplauso, por favor. Muy bien. La maestra Laura Morales Acuña. Muchísimas gracias.
Excelente. Ahora sí que atendieron a la equidad de género, me pasaron primero a la de la licenciada, perdone. Licenciada Patricia Aguilar López. Muchísimas gracias. Y finalizamos con la entrega de la constancia del doctor Luis Manuel Jiménez Munguía. Muchísimas gracias. ¿Me acompañan acá adelante para hacer nada más nuestra fotografía del primer bloque, por favor? Mientras vamos llamando a nuestro segundo bloque. Son a partir de la autodeterminación de la persona privada de la libertad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la detección de la expectativa. La persona cuando entra tiene una expectativa al entrar que en su mayoría, y como a ustedes les habrá pasado, es esa incertidumbre legal, en el que a lo mejor no le interesan en ese momento los servicios, sí saber que adelantarnos, que él no va a estar mucho tiempo y que se va a ir. Entonces, partimos por ese principio de ver que en ese momento nuestro cometido es atenderlo en razón a su condición, a su estado de salud, a sus necesidades, a sus preferencias, y que estando ahí somos el área de servicio que llevará a cabo un plan de actividades que estará mientras la persona se encuentre privada de la libertad, y a través de esa mecánica, que es toda una técnica de detección de expectativa, poder conformar con él su plan de actividades, y que en esta etapa lo que se promueve es la activación, que la persona cumpla con algo que ella acordó, partiendo de que comenzamos con un acuerdo de voluntades entre lo existente disponible en el centro y entre lo que la persona desea y necesita. Así transitamos a la tercera etapa, que es la etapa de pospenal. La etapa también tiene considerada un acuerdo de voluntades, pero en esta etapa se prevé que ya se haga un acuerdo otra vez con la persona. Se supone que una persona privada de la libertad que ha vivido, insisto, algo que estamos comenzando en la operación y que hasta el siguiente año prevemos una consolidación de lo que es el modelo que anunció el maestro, es que ya haya vivido la experiencia de desarrollar un plan de actividades a partir de su expectativa, a partir de lo que quiere la persona y de lo que hay existente. Sí, tiene una plataforma fácil porque tiene servicios constituidos al interior de un centro penitenciario, a los que les damos seguimiento y a los que además él se puede acercar y tocar la puerta, pedir algo, hacer algún cambio. Pero ya sabiendo una vez fuera, entonces hay que hacer, en esta etapa promueve la conciencia de responsabilidad. A partir de que ya viví esa experiencia, que sé que necesito, que sé que quiero, que parto por un principio de autodeterminación de la persona, es que entonces estoy en posibilidad de hacer ahora un plan de vida en externamiento. Nosotros dentro de la etapa de pospenal hay un programa que se llama Preparación para la Libertad, en el cual se pretende poner en manos de la persona todos aquellos elementos que se les ofrecen afuera, de tal manera que cuando salga la persona no se encuentre desierta ante a dónde tengo que acudir, qué se me va a ofrecer, o si es una actividad meramente asistencialista. La etapa de pospenal propone un acompañamiento para la persona durante un año en el que se le va a estar dando seguimiento a sus actividades una vez externado, de tal manera que si en algún momento se genera un reporte por la corresponsable que no está acudiendo en cualquiera de los ejes, porque también son los 5 ejes lo que integran un plan en externamiento, es bueno, en ese acompañamiento, no seguimiento, no supervisión, porque para eso habrá otra autoridad que está incluida dentro del modelo de justicia oral, que son los UMECAS, en hacer otra especie de seguimientos. ¿Cuáles? Pues ya aquellos que sean ordenados por alguna autoridad judicial. Nosotros es un acompañamiento en ese incentivo de que lo cumpla, de que su plan de vida en externamiento llegue a ser exitoso. Y bueno, pues con todo esto, y para no extenderme mucho más, había más cosas que les podemos compartir, pues estamos en la experiencia de que pasamos por esta parte de pilotaje, en esta experiencia ya de empezarlo a trabajar. El maestro les compartí algunos de nuestros números, todavía no son muy significativos, pero la experiencia es grata en razón de una evolución de 3 meses en acercamiento a las personas y por supuesto el poderlo perfeccionar con el Poder Judicial al momento que les individualice su libertad. Y con nosotros, con las redes de apoyo que se hacen, migradas ya a un sistema informático, como lo mencionó el maestro, un sistema SIU.
Entonces, estamos validando todos estos procesos de tal manera que pueda ser sistematizada la función, tenga un seguimiento y una comprobación en tiempo real. A grandes rasgos, es lo que conforma las 3 etapas del modelo y particularmente rescato como última como aportación o como manera de compartirles la experiencia, es lo que tenemos con el INE, en las autoridades corresponsables y lo que tenemos con el número de seguridad social. Uno de los programas que más hemos estado experimentando en los últimos 3 meses es que, previo a que salgan las personas privadas de la libertad, les compartamos, les enseñemos, les capacitemos a través de nuestro corresponsable de la Secretaría del Trabajo cómo perfilarse ellos como un elemento productivo. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi formación? ¿Cuál es mi perfil laboral? Las personas conocen cuál es su perfil laboral, saben elaborar un currículum, saben a dónde llegar. La Secretaría del Trabajo estatal, a través de la estrategia de empleabilidad, ha creado un programa que se llama Valpar. Ese programa capta a la población vulnerable que quiere acceder a una bolsa de empleo, a través preferentemente de empresas incluyentes. Y bueno, esto se pretende que crezca, ¿no? Ellos hoy en día tienen cierta población empresarial, por llamarlo de alguna manera, captada. Entonces, las personas saben a dónde llegar, no nada más son canalizadas, no nada más se tienen que meter a internet, sino se saben explotar para poderse ubicar. Y para ellos era necesario pues, requisitos que todos ustedes ya saben que se necesita para emplearse y que una persona puesta en libertad no tiene, que es el INE y como es el número de seguridad social. Lo que hacemos con el INE es que hacemos un enlace en tiempo real, vía línea o vía telefónica. Sacamos una cita con la persona que es externada para que él pueda ir a hacer su trámite de su identificación oficial. ¿Qué necesita? Su oficio de puesta en libertad emitido por la autoridad judicial que se la concedió. Entonces, de esta manera, cuando él se acerca con esa carta y saben que está en trámite, el sustitutivo perfecto en ese momento es una cartilla de identificación postal, pero ya está en trámite. ¿Qué estamos haciendo con el Seguro Social? A través de las áreas de afiliación estamos haciendo unos preregistros de número de seguridad social que la persona formaliza y le da vida una vez que ya tiene el INE y una vez que y llega con ese número. Entonces, en ese momento se vuelve un número real, con el cual la Secretaría del Trabajo realmente lo puede canalizar y el empleador realmente puede contratar su servicio. Ha sido una excelente experiencia que hemos tenido y que estamos fortaleciendo. Sería lo que les puedo compartir. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Salia. Es muy importante esto que comparte, justamente de darle ese apoyo, ese seguimiento pospenitenciario durante un año. En algunos casos es suficiente, en otros casos necesitan esa continuidad y darles esa opción de dar continuidad en los apoyos. Y a propósito de lo que mencionaba también la maestra, en torno a esta corresponsabilidad. Recientemente hicimos, apenas el lunes 14 se publicó la Recomendación General número 38/2019, precisamente haciendo énfasis, ya se ha mencionado esta recomendación, y se reconoce también a la ley Cosmos y toda esta actividad que está realizando Querétaro como algo realmente importante, justamente como urgente y primordial propiciar estas condiciones de colaboración interinstitucional, estas colaboraciones no solamente que se queden dentro del contexto penitenciario, sino también trasciendan a lo postpenitenciario. Estamos viendo que retoman también y llevan a cabo varios de los pronunciamientos. Ayer comentaba la maestra Clementina sobre pronunciamiento al derecho a una identificación oficial, es darles esas opciones. No estamos diciendo genérenles un INE, sino darles una opción de una identificación oficial, ese derecho a la identidad, ese derecho a continuar con su vida, a su proyecto de vida, que es algo que se ha hecho mucho énfasis desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, les recomiendo consultar también esta recomendación y pues dar continuidad, ¿no?, a estos buenas prácticas que se llevan a cabo. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, continuando con el orden de la mesa, si me permiten, presentamos al maestro Manuel Alejandro Luch García con la ponencia Beneficio de la suspensión condicionada del proceso. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Tenemos la presentación, por favor. Gracias, primero que nada, por la invitación a la compañera Elenca Tapia. Por ahí compartimos los días de mañana ahí en el doctorado y pues, te agradezco mucho la invitación. Bueno,
En vista del tiempo, es muy breve. Me permití compartirlos con ustedes, hice un pequeño ensayo del sistema postpenitenciario, una experiencia. Le compartía a Elenka dentro de clase, bueno, pues tuvimos la oportunidad y la responsabilidad más que nada de encabezar el sistema penitenciario en el estado de Michoacán, en la gestión del 2012, licenciado Fausto Vallejo, tenés la invitación. Mi carrera realmente ha sido en el ámbito de seguridad, este es un eslabón más, sin duda, de la seguridad pública que ahorita tanto nos tiene. Cuando dice gendarmería, bueno, tristemente no, creo que es un tema muy álgido, no es el foro ahorita, por lo menos no vamos a abordar ese tema, pero es un poquito de la experiencia que tuvimos. Esto son datos reales, son datos actuales. Traté de hacer una comparativa desde que entró en el estado de Michoacán, ese beneficio, y pues bueno, iniciamos. Primero que nada me metería poquitito solamente, por el tiempo, como les digo, en el fundamento, de dónde surge este tema, cuál es el beneficio. Bueno, pues el fundamento legal para la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso viene a través de la reforma del sistema penal 2008, en sus artículos, por ahí los mencionamos, y se le da cumplimiento en la mayoría de los estados 2016. Michoacán no fue la excepción, le empieza a dar cumplimiento en esa fecha, mayo más o menos, y bueno, el otro fundamento del que hablamos ya en lo particular sería el artículo del numeral 191 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que marca ese beneficio. Los requisitos para obtener ese beneficio postpenitenciario o empezar a gozar de ese beneficio, bueno, primero haber sido vinculado a proceso, no contar con registro del uso de salida alterna, garantizar el pago de la reparación de la víctima que hubo ofendido, que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya medida aritmética de la pena de prisión no exceda los 5 años y que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Como les comento, voy a ser muy breve, son cuadros nada más de alguna de las regiones del estado de Michoacán. El estado de Michoacán ahorita son 8 regiones las que llevan este seguimiento y evaluación de las personas que obtienen este beneficio fuera de prisión. De mayo a diciembre de 2016, que como les digo inicia en mayo a diciembre, se les dio el beneficio a 8 internos, los cuales estaban vinculados a proceso, por los delitos de robo calificado y violencia en grado tentativa. Los imputados que dieron lugar a la extinción de la acción penal, es decir, terminaron bien ese beneficio, fueron 3. Los imputados que se les revocó la suspensión condicional del proceso fueron 5, más del 50%. ¿Y cuáles fueron los motivos principales de esta pequeña muestra? Bueno, pues la sustracción de la acción de la justicia y el otro, la muerte de los imputados del imputado. En el año 2017, el total de imputados que gozaron de este beneficio fueron 19. En esa misma región, los delitos tentativa de extorsión, robo calificado grave, tentativa de homicidio contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple de marihuana, abuso sexual, violencia familiar y homicidio culposo. De esos 19, 13 de los imputados fueron los que le dieron lugar a la extinción de esa acción penal. 8 se les revocó la misma debido a diferentes motivos, como es la sustracción de la acción de la justicia, muerte del imputado. No se presentó a dar inicio a esa suspensión con la que gozaba ese beneficio, no cumplieron con las condiciones impuestas y la víctima otorgó el perdón legal al imputado. Para el año 2018, en esa región de las 8 que les comento, el total de imputados que se les da ese beneficio fueron 22. Los delitos: tentativa de extorsión, robo calificado grave, robo simple contra la salud, igual en la modalidad de posesión simple de marihuana y lesiones calificadas. Imputados que dieron lugar a la extinción de la acción penal, 16, y 6 se les revoca esa suspensión. Motivos: igual, se suspende la justicia penal
por otra causa, vuelven a cometer otro delito y se encuentran bajo otra causa penal, bajo prisión preventiva oficiosa, no cumplen con las condiciones impuestas y la víctima otorga el perdón legal al imputado. Y de enero a octubre, como les dije, nos apoyaron por ahí, excompañeros de Michoacán, y quise ser lo más actualizado este tema. Es de enero a octubre del año presente. El total de imputados fueron 13. Los delitos lesiones, robo calificado, amenazas y estupro. Los imputados que dieron lugar a la extinción de la acción de la pena fueron 6. Hasta ahorita han cumplido satisfactoriamente 6 y 7 se les ha revocado. Sustracción de la justicia, uno de los motivos, y el otro no cumplieron con las condiciones impuestas. Como les comento, son bases de datos que obtuvimos a través de las investigaciones, del apoyo de los compañeros de la Dirección de Medidas Cautelares del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, quienes les dan el seguimiento y la evaluación a estos internos en ese sistema postpenitenciario. Bueno, dentro de la experiencia, ahí dentro del área de seguimiento, que es la encargada de crear ese plan de estrategia y supervisión de cada uno de los internos, de las condiciones que les pone el juez de control para llevar su proceso fuera por un plazo de suspensión condicional del proceso que puede ser mínimo de 6 meses y máximo 2 años. El supervisor, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues se encarga de la vigilancia y dar seguimiento a esa salida alterna y tiene como obligaciones estar informando cada cierto periodo del proceso de los mismos a la gente del Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y defensor público, ya sea el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del imputado. Como conclusión, bueno, pues la experiencia del modelo postpenitenciario de la suspensión condicionada del proceso sí garantiza derechos humanos, obviamente es muy garantista el sistema, desde luego que sí, evita obvio mucho la corrupción, la saturación mismo de los centros penitenciarios, ha quitado mucho el hacinamiento, la misma saturación dentro de las prisiones en México, y considerado por delitos no graves. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que como consecuencia no permiten que los imputados den cabal cumplimiento a las condiciones contraídas en una suspensión del proceso? Bueno, vemos los riesgos como no contar con un domicilio determinado, no tiene ni quien los espera afuera, ni quien los asista, ¿sí? No tener el núcleo familiar estable. Sabemos todos los que hemos trabajado en este sistema que las experiencias nos dicen que, pues desafortunadamente muchas personas se desintegra ese pequeño núcleo, que es la familia. No contar con una escolaridad básica, no encuentran una fuente laboral y reinciden a otro proceso penal. Y yo únicamente ya para despedirnos y respetar el tiempo, me quedaría con que realmente parte más de las conclusiones que al tener este beneficio, sí es beneficio, pero sales a la calle, al exterior, y pues ahí los derechos humanos, no sé, me quedo con el derecho humano de igualdad. Realmente es complicado porque salen etiquetados los internos, difícilmente te emplean, es complicadísimo, ¿sí? El otro, el derecho al trabajo, el derecho a tener un oficio, también se les complica mucho a estas personas. Y por último, el derecho a la reinserción social. Difícil, complicado, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ello. Gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues sí, efectivamente tenemos que generar estas visiones mucho más idóneas para las realidades. Ayer comentaba el doctor Luis Rodríguez Manzanera que nuestra norma, infortunadamente hecha de muchas buenas intenciones, de muy buenos planteamientos, algunas cuestiones bastante perfectibles, pero cuando ya se lleva a la práctica nos topamos con esto, ¿no? Queremos darle continuidad, queremos despresurizar centros penitenciarios, queremos tener una visión de un proyecto de vida ya en libertad, pero se topan con estas situaciones que no lo hace apto en muchos sentidos. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a dar continuidad al licenciado Luis Manuel Guido García. Él nos va a presentar la pastoral penitenciaria como coadyuvante a la reinserción social, y él es coordinador laico de la Pastoral Penitenciaria Católica Diócesis de Tenancingo. Muchas gracias.
Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y esta participación. La Pastoral Penitenciaria Católica ha existido desde hace muchísimos años, basados en la doctrina social de la Iglesia. Y esta doctrina social de la Iglesia también nos lleva a los derechos humanos, a la dignidad de la persona. No somos una canasta para calmar los malestares de los hermanos internos, sino es para coadyuvar junto con las autoridades a la reinserción social. En este trabajo de la pastoral penitenciaria están involucrados hombres y mujeres de todas las edades y no solamente es la parte evangelizadora, no solamente es ir allá adentro y decirles Dios te ama, sino hacer realidad y patente esas necesidades. Por eso se trabaja la parte espiritual, la parte humana, y dentro de esa parte humana está la parte social. Luchamos por proveerles a ellos de los elementos básicos y fundamentales en artículos de aseo personal, medicamentos, asistencia jurídica, psicológica y muchos otros servicios que se le pueden dar a ellos, cursos de formación humana, oficios apoyados por otras organizaciones, dentro como fuera de la propia iglesia. A lo externo, bien atinado el maestro de Michoacán, justamente esas situaciones son las que nosotros atendemos, porque al hermano interno contamos, no todas, en las diversas diócesis del país se cuenta, pero ya en la gran mayoría sí lo hay, una casa donde los hospedamos cuando salen, se les prepara para el oficio desde allá adentro como allá afuera, se les da un tiempo máximo de 6 meses para que ellos permanezcan ahí, encuentren un trabajo y todas las condiciones necesarias para su desarrollo humano. No solamente también es él, sino que también trabajamos con la familia, en los mismos aspectos, en todos los aspectos trabajamos con ellos. Las terribles dificultades que encontramos al realizar nuestro trabajo es que lógicamente todas las autoridades nos consideran como, y bueno, lo que son, un grupo de apoyo coadyuvante. Por lo tanto, nos ponen muchísimas restricciones de todos los tipos, comenzando con los custodios. Y hemos tenido grandes altercados con custodios, porque incluyendo cuando estamos trabajando con ellos, sea en talleres, sea cuestión espiritual, sea cuestión humana o llevándole aquello que más necesita el hermano privado de la libertad, nos llegan y dicen esto. Y perdone que lo señale a ustedes. Ustedes son ahorita mis hermanitos ahí en la cárcel. Ya que mataste, ya que violaste, ya que robaste, ahora sí crees en Dios. Se han dado grandes altercados y hemos tenido que entrarle a mediar para que ellos no vayan a cometer otro delito más de lo que ya lo tienen. Pero sí es denigrante, es doloroso, nos parte el alma cuando tenemos esas acciones autoritarias. Y también en la parte exterior hemos llegado a tener convenios con empresas, y hablar de empresas no solamente se imaginen grandes fábricas, sino con tortillerías, con tiendas, con mecánicos, con carpinteros, y ellos son los que les dan trabajo. No se imaginen los grandes monstruos de empresas, sino que son ellos parte también de esta Iglesia Católica y ahí es donde se le va dando también a ellos ese trabajo. Pues bien, en rasgos generales ese es nuestro trabajo dentro de la pastoral penitenciaria,
con elemento fundamental de la dignidad de la persona. Muchas gracias. Damos paso a la ponencia del maestro Jesús Herrera Moreno con el proyecto de creación de la Coordinación Nacional de Autoridad Supervisora de Libertad Condicionada e invitamos también al maestro Pisano, muchísimas gracias, muchas gracias, que nos acompaña desde Colima, ¿verdad? Bien, el maestro Jesús Herrera Moreno, él es director general de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado de Tlaxcala. Bienvenido, maestro. Gracias. Y ponemos su ponencia, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Sin duda, no podríamos hablar del sistema penitenciario sin la ardua labor que ha llevado a cabo nuestra queridísima amiga, la doctora Ruth Villanueva. De verdad, lo sabe, doctora, que además dentro de la Conferencia Nacional Penitenciaria se le tiene un gran reconocimiento y sobre todo un gran aprecio, pero sobre todo una gran aliada, en lo que muchos pudieran denotar que entre el sistema penitenciario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de cualquiera de los estados de la República no pudiera haber una excelente relación. Sí lo hay una gran empatía y gracias a ello y sobre todo el estado de Tlaxcala apoyarnos y sobre todo impulsarnos a que hoy estemos próximo a certificar nuestro centro femenil, que estamos al 90% en el ACA, y el centro de adolescentes que ya se encuentra certificado y estamos trabajando por nada más la recertificación. Entonces, estemos cansados, también los penitenciaristas estamos cansados de siempre que el sistema penitenciario se hable mal. Se hacen cosas buenas, se hacen cosas interesantes y también sufrimos de un estigma social. No podemos trabajar ni ahondar ni abonar más por un mejor sistema penitenciario si también se tiene ese estigma social. Cuando los penitenciaristas o los que quizás humildemente nos creemos penitenciaristas, trabajamos sobre la dignificación de un sistema penitenciario en nuestro país. Bien, no quería yo avanzar, sino dar el agradecimiento y comentar ello, ¿no? Porque no todos los sistemas somos corruptos de todo el país. Trabajamos porque creemos en la autoridad penitenciaria, pero sobre todo creemos en la población penitenciaria, que es lo más importante. Tan es así que la presentación que vemos rápida, estamos trabajando desde el seno de la Conferencia Nacional Penitenciaria sobre el sistema pospenal. Lo decía el maestro, el doctor, ayer en su ponencia sobre trabajar sobre el desprisionamiento y lo que viene siendo el trabajo postpenitenciario, postliberacional. Luego entonces en Tlaxcala es un estado pequeño, tenemos 4 centros penitenciarios, tenemos actualmente 83 preliberados, ¿sí? Conjuntamente con la unidad de servicios postpenales que está conformada por obviamente un criminólogo, un psicólogo, abogado, trabajador social, supervisores que efectivamente se están dando la tarea de estar enviando constantemente los informes correspondientes al juez de ejecución para ver cómo vamos avanzando en el tratamiento con cada uno de la población penitenciaria. De ahí lo importante de que se va a tener que llegar, y lo tomamos en el seno de la Conferencia Nacional, que se tendrá que reformar y tendrá que existir una reforma en el artículo 26 y 207 de la Ley de Ejecución Penal sobre quién es la autoridad responsable o deberá de ser la autoridad responsable, ¿sí? de la área o de la unidad recién creada de servicios pospenales, que anteriormente era el patronato efectivamente, y que con la implementación de la Ley de Ejecución ya efectivamente entra a manos del área de servicios pospenales. De ahí luego entonces que surge la necesidad de que platicábamos en el seno de la Conferencia Nacional y se trabajó en equipo para poder proponer efectivamente una coordinación nacional que pudiera depender, hasta en ese momento lo estamos tocando, del órgano desconcentrado. Efectivamente, porque no sabemos cuántos preliberados tenemos, quiénes están efectivamente dentro de, si no hay una sábana de información, no tenemos tampoco un mapa georreferencial para lo propio. Entonces, de ahí que surge la misma necesidad de poder proponer la creación de dicha coordinación. Obviamente, repito, lo estamos afinando detalles precisamente para llevar a cabo los trabajos necesarios a través de todos los directores de prevención a nivel nacional, de tal modo que con ello el servicio de pospenales seguirá siendo un trabajo de reinserción social. Hasta hoy entonces no podemos alejar o dejar alejado que la población penitenciaria que egresa de la institución de una u otra manera sigue siendo responsabilidad del sistema penitenciario del Estado. Si bien es cierto,
obtiene un beneficio preliberacional, claro está, pero quien dota los servicios o quien debería de dotarlos hasta en ese momento, pues es el sistema penitenciario, dependiente o no de la dirección de prevención en su momento dado o anteriormente, como venía siendo efectivamente, lo decía el doctor ayer en su ponencia, que eran los antiguos patronatos con una autonomía, una liberación completa y donde pudiéramos hablar efectivamente de una efectiva reinserción social, que eso es lo que estamos trabajando a través de, ¿no? Además, a través de quizás esta creación, independientemente se sigue dando los tratamientos médicos, laborales y en todos los aspectos deportivos, culturales, a la población penitenciaria, precisamente para darle la fortaleza. Si bien es cierto, se preparan con antelación al interior del centro penitenciario para obtener su libertad, pero también el equipo técnico tiene que estar preparado técnicamente, psicológicamente, teóricamente, prácticamente, para darle la fortaleza al preliberado o al PPL a obtener dicho beneficio, de tener esa fortaleza y poder enfrentar un monstruo llamado sociedad. Recordemos que la sociedad, el efecto, o bien dicho, las cárceles, es el reflejo de una sociedad. Luego entonces, de ahí lo importante de trabajar con el área de servicios pospenales, pero sobre todo, repito, en el seno de la Conferencia Nacional estamos proponiendo la creación de dicha coordinación efectivamente para tener un marco referencial de qué se está haciendo con las áreas y unidades de servicios pospenales a nivel nacional, que no puede quedar un tema soslayado, aunque la Ley de Ejecución Nacional Penal es breve, nada más lo menciona, pero no dice hacia dónde vamos, hacia qué vamos a partir y hacia qué nos vamos a enfrentar. Por ello, el objetivo primordial de esta unidad o de esta coordinación sería una institución que impulse el sentido de una vida digna, lo que estamos escuchando desde el día de ayer en este congreso, sí, una vida digna, no un estigmatismo, no un señalamiento, promoviendo mediante la enseñanza, educación y respeto sobre todos los derechos humanos y las garantías fundamentales de las personas que obtienen un beneficio en libertad condicionada. De igual manera, poder captar y compartir la información de tal número de preliberados, de tanto fuero común, fuero federal, que se indiquen los datos generales del beneficiario para elaborar una base de datos y lo que yo refería, un mapa georreferencial de las personas preliberadas para mayor control, pero sobre todo información a nivel nacional. Impulsar los convenios, contamos con todo el apoyo del gobierno del Estado, del gobierno federal, pero bueno, está la asociación civil, los clubes rotarios, Alcohólicos Anónimos, en fin, diversas sociedades, asociaciones civiles que creen obviamente en esta redignificación que cuesta mucho esa palabra y que estamos trabajando sobre el sistema penitenciario, a fin de seguir combatiendo la marginación y el estigma social de las personas que han compurgado una sentencia. Es decir, impulsar campañas permanentes de prevención, de adicción, alcoholismo, superación personal, inclusive compartirles de rápido ya por el tiempo que nosotros a través de servicios pospenales hemos hecho algunos programas y algunos esquemas de trabajo y líneas de acción para el señor gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sobre programas de prevención, porque tenemos toda una información completa en el sistema penitenciario para poder trabajar y poder hacer las acciones de participación ciudadana y ir trabajando a través del seno de la conferencia, que ya lo comentamos, y a través del secretario ejecutivo para ir obteniendo un poco de mayor presupuesto y de mayor recurso para poder trabajar en programas de prevención y sobre todo, ¿por qué? Lo que decíamos ayer y se ha comentado en las mesas, ¿por qué se delinque? Que eso es lo más importante, darle la fortaleza al PPL en su momento dado, el momento de egresar, un acompañamiento desde que ingresa hasta que sale. No olvidemos que son nuestra responsabilidad, seamos autoridades o no lo seamos funcionarios en el ámbito penitenciario o no, somos una sociedad. Y de ahí viene una frase típica o una frase hecha en el ámbito canero. Recordemos que no somos jueces para sentenciar ni Dios para juzgar, sino simplemente somos una autoridad para que este camino y este andamiaje del sistema penitenciario pueda lograr un buen éxito. Sobre todo que podamos lograr con la mano de la doctora Ruth Villanueva, obviamente, aunque ya estemos en otro ámbito, como lo decía hace rato, pero siempre impugnaremos porque siempre es una aliada en el órgano desconcentrado y sobre todo una amiga eterna en la Conferencia Nacional Penitenciaria, porque sin duda, repito, no podríamos trabajar y no podríamos haber hecho esta propuesta de la coordinación si no fuera por su gran apoyo tampoco y sobre todo por su gran valía. Entonces, creo que si se puede hablar de un sistema penitenciario mejor cada día, claro que se puede.
lo que siempre le decimos a la población penitenciaria, o al menos a nosotros o los PPLs que contamos en Tlaxcala, la oportunidad la tienes tú, no la dejes ir, ¿no? La oportunidad la tienes tú de la vida que tú quieras tener dignamente afuera. Estarás preso, pero no tendrás presa la mente. La libertad está aquí. Si tú lo quieres, lo puedes lograr, y hoy creo que lo podemos lograr, y el efecto es que hoy estamos aquí. Muchísimas gracias por esta participación. Gracias por haberme dado el micrófono. Efectivamente, este tema que hace énfasis el maestro es primordial. El tema de apoyo de gobierno, apoyo de políticas públicas, esa preocupación integral, no solamente por las personas privadas de la libertad o por la prevención antes de que lleguen, sino para las personas en una etapa postpenitenciaria es necesaria. Y también disasociar el tema de lo penitenciario de lo postpenitenciario. Eso es muy importante. No se ve tan claro en nuestro artículo 207 de la Ley Nacional esta separación, y es importante, ya que, bueno, el tema penitenciario tiene sus bemoles, tiene sus retos, como para también invertirle en el tema postpenitenciario, que sea una institución, así como ya han habido aquí ejemplos, que se preocupe por el aspecto postpenitenciario, y que justamente desde dentro se vaya coadyuvando en esta información, se apoye, como también comentaban en el bloque anterior, esta vinculación en materia de salud desde dentro, pero darle también un énfasis afuera, es decir, no queda completamente separado, pero nuevamente retomando el aspecto que mencionaba la maestra Sally en Querétaro, esta coordinación no se debe satanizar el concepto, esta coordinación permite que la gente esté informada, todos los intervinientes, todas estas comisiones intersecretariales saben qué pasa y se va avanzando a favor de ¿qué? De la ciudadanía, de la persona independientemente si está privada de la libertad o se encuentra fuera. Pues muchísimas gracias, maestro. Bueno, vamos a dar paso a nuestra última ponencia, nuevamente haciendo énfasis que tenemos ya muy próximo nuestra clausura. Entonces, maestro Roberto Eduardo Pizano, él es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y nos va a dar una ponencia respecto del Patronato Integral de Reincorporación Social en el Estado de Colima. Recordamos que tenemos 7 minutitos, nos tenemos que atener al programa ya para dar una conclusión a nuestro congreso. Gracias, maestro, bienvenido. Gracias a usted por la oportunidad que me brinda de decir aquí unas palabras. Y perdonen todos ustedes que me dirija a este generoso auditorio hablando en primera persona. Propiamente no será una ponencia, sino en todo caso, después de hacer algunos comentarios, quiero llegar a una propuesta. Ocurre que el día de ayer, el doctor Luis Rodríguez Manzanera nos recordó el hecho de que el Estado de México es algo así como cuna del penitenciarismo mexicano. Y eso me hizo recordar la tarde de ayer y las primeras horas de hoy, que allá por el lejano año de 1968, siendo yo alumno de él en la materia de criminología en la UNAM, él nos trajo de visita, como lo hacía con todos sus grupos de alumnos, a recorrer el centro penitenciario del Estado de México, que apenas tenía 1 o 2 años de existencia. Ocurre que el doctor Juan Fernández Albarrán, gobernador del Estado de México, le dio la oportunidad a un joven jurista mexicano, Sergio García Ramírez, de dirigir ese centro penitenciario, tengo entendido, a recomendación de aquel ilustre criminólogo Alfonso Quirós Cuarón. Y desde que hice ese primer recorrido por ese centro penitenciario, tuve la impresión de que estaba yo ante un acontecimiento inusitado, porque incluso un año después, en 1969, como él lo dijo, se retomó la costumbre de organizar congresos penitenciarios. Él, Rodríguez Manzanera, me preguntó ayer, oye, fulanito, ¿te acuerdas cuándo fue el segundo congreso y fue aquí en Toluca? Y le tuve que refrescar la memoria y le dije, sí, el primer Congreso Nacional Penitenciario fue
en el año de 32 en Aguascalientes, bajo la conducción de un hombre que llegó a ser rector de la UNAM, José Ángel Ceniceros, y luego el segundo congreso, aquí en Toluca, manejado por un hombre brillante, el doctor Celestino Porte Petip. Y Celestino Porte Petip acuñó en aquella ocasión una frase que hoy, conforme he escuchado a todos los ponentes, me recuerda el hecho, la circunstancia de que nada es nuevo bajo el sol, porque en aquella ocasión él concluyó con una frase, no la recuerdo exactamente, pero dijo algo así, que en efecto por la crisis permanente de la prisión es inútil hablar de una reforma penitenciaria cuando de hecho no existe sistema alguno. Pasan los años y este hombre, el jurista jovencito mexicano que mencioné, García Ramírez, ya al frente del Centro Penitenciario del Estado de México, que surge a la vida pública en el año de 66, él tiene y conforma una dupla dinámica con Antonio Sánchez Galindo, y se dan a la tarea de organizar un tercer Congreso Nacional Penitenciario hace exactamente 50 años, medio siglo atrás, entre otros Rodríguez Manzanera y un servidor que soy sobreviviente de esos afanes. Estuvimos aquí en Toluca y vimos cómo de manera extraordinaria García Ramírez condujo aquel congreso en el que se resaltaron logros como los siguientes. Ley de ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad, con el antecedente de que solo había una ley de ejecución de penas antes, la de 1948 de Porte Petip en Veracruz. Hubo algo así, algo similar en Michoacán. Luego, como novedad aquí en Toluca, el establecimiento de ese centro penitenciario del Estado en Almoloya de Juárez. Vino también como novedad la introducción de la preliberación de la que tanto se ha hablado el día de hoy y de la remisión parcial de la pena, que recordarán ustedes tenía como antecedente algo así como la redención de la pena en España. Luego, la prisión abierta, afuera del centro penitenciario. El doctor Rodríguez Manzanera, el doctor García Ramírez, en ese tiempo solo licenciado en Derecho, nos condujeron a una casa habitación rentada, en donde hubo la experiencia de que por vez primera, presos de buen comportamiento eran ahí instalados, dependiendo todavía de la administración penitenciaria, pero ya fuera de aquella muralla, prisión abierta, que luego esa experiencia exitosa llamó a ser el hecho de que a nivel latinoamericano, en efecto, doctor, se le conoció a la prisión de aquí como la cárcel sin rejas, prisión modelo. Y esto se llevó luego a la experiencia a nivel nacional, cuando García Ramírez condujo la Subsecretaría de Gobernación y se pudieron construir algo así como 17 o 18 prisiones con base en un proyecto tipo de David Sánchez Torres, en el que se incluía la prisión abierta. En mi tierra, Colima, tuvimos una institución abierta, siendo yo director de ella, también en el lejano año de 86, la ocupé con un número de 40 penados, ya no lo eran propiamente, y dependían de nosotros, pero hacían en el exterior una serie de tareas que les permitían, entre otras cosas, ya estar a un paso de la libertad total. Llegó algún día un director de prevención que lamentablemente canceló aquella prisión abierta y la convirtió en su propia oficina. Patronato para liberados. Decía el doctor Luis Rodríguez, esos patronatos funcionaron bien. ¿Y cómo no iban a funcionar bien si en los años 30, 40 el patronato de reos liberados de la Secretaría de Gobernación tenía al frente a María Lavalle Urbina, tenía al frente a Edmundo Buentello y Villa, e incluso tuvo al frente a Jesús Antonio Sanz López, que con el tiempo fue procurador de justicia de Colima y que se pavoneaba en mi tierra diciendo que él le había dado la primera oportunidad laboral a Sergio García Ramírez como responsable de una oficina de atención a presos en Santa Marta, Catitla. Sanz López, un hombre especial,
que trataba a los presos, a los delincuentes cuando eran detenidos, de una triple manera. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Como buzo? Te pongo unos pesos y te arrojo al agua. Te puedo tratar como aviador. Arriba de una avioneta te suelto. O bien te trato también como un agente especial. Lógico, ante situaciones tan azarosas, normalmente el indiciado confesaba lo que había hecho. San López tiene ahora en Colima una estatua. A ese grado llega el trato que le dimos los colimenses a San López. Reglamento del propio centro, albergue para liberados. Y ese tercer Congreso Nacional Penitenciario. Pero aquí quise destacar todo esto, que me lo recordó el doctor Luis Rodríguez, porque yo quisiera llegar a esta conclusión, que tanto García Ramírez, tanto Sánchez Galindo, como tanto Rodríguez Manzanera, debieran de ser, junto con Ruth Villanueva, homenajeados por este Congreso que aquí nos ha convocado, que aquí nos ha reunido, para que este reconocimiento figure, por favor, en las conclusiones de esta mesa de trabajo. Que los nombres de estos 4 grandes penitenciaristas mexicanos sean recordados y que un ausente, que es Sánchez Galindo, muerto apenas en julio pasado, no sé, algún familiar suyo, se entere que aquí en los trabajos de este Congreso nos estuvimos acordando de él. García Ramírez, que por fortuna vive, que también sepa que aquí lo hemos recordado de una manera muy estimulante. Y ellos que están aquí al frente, que reciban, por favor, de parte de todos nosotros, un cálido aplauso. En cuanto a los éxitos del penitenciarismo en el Estado de México, yo nada más termino diciendo que hay contrastes, porque cuando una colimense fue subsecretaria de Gobernación, Socorro Díaz Palacios, permitió que un gran criminólogo, Juan Pablo de Tavira, trajera de Francia la experiencia de los ceferezos, y la delincuencia organizada de este país no se lo perdonó. Ahí estoy hablando del contraste. Mientras García Ramírez aquí instrumentó la prisión abierta, este hombre trajo la prisión totalmente hermética, y eso la delincuencia organizada no lo permitió. Primero sobornaron a su chofer, que intentó, ya lo sabemos todos, envenenarlo introduciendo a su recámara ciertos gases, se salvó de ese atentado, pero cuando él ya estaba fuera de los trabajos penitenciarios, cuando ya nada más era docente, tengo entendido, en la universidad en Pachuca, ahí fue acribillado por esa delincuencia llamada ahora organizada. Son los contrastes. Y en Colima, al calor de todas estas experiencias, dimos a la vida este patronato que yo le mencionaba a usted, Patronato Integral de Reincorporación Social del Estado. Tuvo una época brillante cuando nuestro director general era José Abel Saucedo Romero. Me mandaba a mí como simple director operativo de este patronato a pedirle ayuda, por ejemplo, a los empresarios. Y yo llegaba con un empresario pidiendo apoyo para este patronato, de nuestras múltiples tareas ocupaba yo dinero, y se valía José Abel Saucedo, perdón que diga aquí algo, por eso dije que iba a hablar en primera persona, se valía él del hecho de que se me ha reconocido como un agente idealista en el medio. Entonces llegaba yo con un empresario, le daba un recibo deducible de impuesto, recibía yo dinero y lo aplicaba para nuestros diversos programas. Hicimos muchas cosas al frente de este patronato, hasta que un día un empresario amigo mío me sacudió con un comentario: oye Roberto, me estás pidiendo 1,000 pesos para la premiación de un evento X dentro del Cerezo. No solo te voy a dar los 1,000 pesos que me pides, te voy a dar el doble. Te voy a dar 2,000, porque ya entiendo la vergüenza que estás pasando al venirme a pedir esa cantidad. Y me daba el cheque. Ahí entendí que me estaban usando y que tenía que hacer yo otras cosas para que este patronato saliera avante.
Y con mucho gusto, con mucha alegría, con júbilo incluso, les digo a ustedes que logré dos cosas, que permanecen en Colima desde hace 10 años. En primer lugar, por coincidencia, conocí a un empresario de Guadalajara que se dedicaba o que se dedica a elaborar ciertos productos para el Seguro Social a nivel nacional. Y yo, cuando supe de la existencia de él, me aproveché de un familiar, amigo mutuo de este señor empresario, y logré desde entonces que los presos de Colima elaboren batas, elaboren cubrebocas, que les da la oportunidad a los presos de Colima de tener, los que trabajan en esto, casi el salario mínimo. Ese es un logro que se ha sostenido a lo largo de estos 10 años atrás. Otra cosa importante que le genera al Patronato de Colima en estos días de feria, a partir del día 31 de octubre, durante 15 días estamos de pachanga en Colima, cordialmente invitados, y esa feria tradicional de Todos los Santos en Colima tenía ya el problema de la necesidad de un estacionamiento amplio. Sacrifiqué la parte frontal del Cerezo y lo habilité como estacionamiento. Tantos carros se estacionan a lo largo del día durante esos 15 días que le dan un ingreso de $1,5 millones de pesos en promedio a este patronato. Y como estoy hablando de contrastes, digo finalmente que nosotros empleábamos aquellos ingresos para beneficiar a los internos y a sus familiares. Hoy día, qué pena que tenga que decir que esos ingresos se aplican de una manera negativa para los directivos en turno. Dos noticias de Colima. Sábado 28 de septiembre, motín en el Cerezo de Colima deja 8 heridos y como consecuencia el director que estaba ha sido removido. Luego, más reciente, viernes 11 de octubre, suspende el Congreso proceso de renovación de la presidencia del comité, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Nuestro titular actual está amparado para intentar seguir como titular por un periodo de 4 años más. Me viene acompañando de Colima un joven abogado, ya experto en amparo, que precisamente está amparando a nuestro titular para que este hombre que está haciendo bien las cosas pueda continuar. Colima entonces vive una vorágine en materia penitenciaria y en materia de derechos humanos. ¡Vivan cada uno de ustedes, amigos que tienen vocación penitenciaria! Gracias. Muchas gracias, maestro Pisano. Sin duda, esta frase de recordar es volver a vivir y nos hace énfasis en justamente muchas cosas que para muchos de nosotros, que aun cuando nos declaramos enamorados del penitenciarismo, en algunos contextos desconocíamos. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, no me resta más que dar por concluida esta mesa. Número 4, experiencias postpenitenciarias, que bueno, que más experiencias que todas estas que nos han narrado cada uno de nuestros ponentes, tanto del bloque anterior como este segundo bloque. Y bueno, vamos a pasar a dar el reconocimiento por esta participación que, aunque de cada uno de ellos tuvo que ser breve por este tiempo aniquilante, fue muy, muy valiosa. Muchísimas gracias. Concluye así esta mesa de trabajo número 4, experiencias postpenitenciarias, con la moderación de la maestra Elenka Tapia Mendoza. Si gusta pasar al frente para poder entregar los reconocimientos, muchas gracias. Y en primer término recibe este reconocimiento por su participación el contador público Luis Manuel Guido Díaz. El maestro Jesús Herrera Moreno. La maestra Marta Azalia Camarena.
el maestro Manuel Alejandro Luch García. El maestro Jesús Herrera Moreno. Y el maestro Roberto Eduardo Pisano Camberos. Finalmente será entrega del reconocimiento para la doctora Elenka, la maestra Elenka Tapia Mendoza, con todo gusto, por parte de nuestro primer visitador general, el doctor José Benjamín Bernal Suárez. Y en obsequio por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CODE. Amigas y amigos, se va a preparar la ronda de conclusiones, con lo cual habrá, se les solicita que permanezcan en sus asientos.